La historia del modelo OSI. Al principio de su desarrollo, las LAN, MAN y WAN eran en cierto modo caóticas. A principios de la década de los 80 se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de las redes. A medida que las empresas se dieron cuenta de que podrían ahorrar mucho dinero y aumentar la productividad con la tecnología de red, comenzaron a agregar redes y expandir las redes existentes, casi simultáneamente con la aparición de nuevas tecnologías y productos de red. Durante los años 60 y 70 se crearon muchas tecnologías de redes, cada una basada en un diseño específico de hardware. Estos sistemas eran construidos de una sola pieza, lo que podríamos llamar una arquitectura monolítica. Esto significa que los diseñadores debían ocuparse de todos los elementos involucrados en el proceso. Podemos suponer que estos elementos forman una cadena de transmisión que tiene diversas partes. Los dispositivos físicos de conexión, los protocolos, software y hardware usados en la comunicación, los programas de aplicación que realizaban la comunicación y la interfaz hombre-máquina que permite al humano utilizar la red. Este modelo, que se considera la cadena como un todo monolítico, es un poco práctico, pues el más pequeño cambio puede implicar o alterar todos sus elementos. Para enfrentar el problema de incompatibilidad de las redes y su imposibilidad de comunicarse entre sí, la Organización Internacional para la Normalización, ISO, estudió esquemas de red como DECnet, SNA y TCP/IP, a fin de encontrar un conjunto de reglas. Como resultado de esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayudaría a los fabricantes a crear redes que fueran compatibles y que pudieran operar con otras redes. El diseño original de Internet del Departamento de Defensa americano disponía un esquema de 4 capas, aunque data de los años 70, es más o menos el que se sigue utilizando. La capa física, o de acceso de red, responsable del envío de la información sobre el sistema hardware utilizado en cada caso. Se utiliza un protocolo distinto según el tipo de red física. La capa de red, también llamada capa de Internet, es la responsable de enviar los datos a través de las distintas redes físicas que pueden conectar una máquina origen con la del destino de la información. Los protocolos de transmisión, como el IP, están infinitamente asociados a esta capa. Capa de transporte. Controla el establecimiento y fin de la conexión, control del flujo de datos, retransmisión de datos perdidos y otros detalles de la transmisión entre dos sistemas. Los protocolos más importantes a este nivel son TCP y UDP, mutuamente excluyentes. La capa de aplicación, conformada por los protocolos que sirven directamente a los programas de usuario, navegador, email, FTP, Telnet, entre otros. El modelo OSI se divide en 7 capas. La capa de aplicación, la capa de presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. La capa de aplicación es la 7ª del modelo OSI. Es la que ofrece las aplicaciones del usuario o no, la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de base de datos y servidor de ficheros. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos crece sin parar. Los principales que se manejan en esta capa son el FTP, que es para transferencia de archivos, el DNS, el DHCP, el HTTP, que es para el acceso de páginas de Internet, el NAT, que es la traducción de dirección de red, la POP para correo electrónico, el SMTP, el SSH, Telnet, que es para acceder a equipos remotos, y TFTP. La capa de presentación. Esta capa es generalmente un protocolo de transferencia de la información desde capas adyacentes. Permite la comunicación entre aplicaciones en diversos sistemas informáticos, de tal forma que sean transparentes para las aplicaciones. La capa de presentación se ocupa del formato y de la representación de datos. Las principales funciones son la compresión de datos, el cifrado de datos, manejar las estructuras abstractas de los datos, semántica de los datos y sintaxis de los datos transmitidos.
La capa de sesión. Esta capa permite a los usuarios de diferentes máquinas de una red establecer sesiones entre ellos. A través de una sesión se puede llevar a cabo un transporte de datos ordinario, aunque esta capa se diferencia de la de transporte en los servicios que proporciona. Las funciones principales de la capa de sesión es encargada de proporcionar sincronización y gestión de testigos. Establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. Restaura la sesión a partir de un punto seguro y sin pérdida de datos. Sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los hosts y administra su intercambio de datos. Ofrece disposiciones para una eficiente transferencia de datos, maneja tokens, hace checkpoints, cronometra y controla el flujo, coordina el intercambio de información entre sistemas mediante técnicas de conversación o diálogos. Puede ser usada para efectuar un login a un sistema de tiempo compartido remoto y permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer sesiones entre ellos. Sus protocolos importantes son el sistema de archivo de red, NFS, lenguaje de consulta estructurado, SOL, llamada de procedimiento remoto, RPC, sistema X-Window y protocolo de control de sesión, DNA-SCP. La capa de transporte garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicados. Libera los protocolos de capas superiores de cualquier problema con la transferencia de datos entre ellos y sus compañeros. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina de destino, independientemente de la red de redes físicas en uno. Algunas de las partes de esta capa son el direccionamiento, que es cuando un proceso desea establecer una conexión con un proceso de aplicación remoto. El establecimiento de una conexión, que manda una TLPU, unidad de datos del protocolo de transporte, con la petición de conexión y esperar a que el otro acepte la conexión. La liberación de una conexión, el control del flujo y almacenamiento en buffer, multiplexión, recuperación de caídas. Los protocolos principales de esta capa son el UDP, que es el conjunto de protocolos de Internet que soporta un protocolo de transporte no orientado a la conexión. Este protocolo proporciona una forma para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsuladas sin tener una conexión. Otro de sus principales protocolos es el TCP, que se diseñó específicamente para proporcionar un flujo de bytes confiables de extremo a extremo a través de una internet no confiable. Una internet difiere de una sola red debido a que diversas partes podrían tener diferentes topologías, anchos de banda, retardos, tamaños de paquete. La capa de red es una ruta física que deben tener los datos basándose en las conexiones de red, prioridad de servicio y otros factores. Este proporciona un enrutamiento que enruta marcos entre redes, el control del tráfico de subred. Son enrutadores que pueden indicar una estación de envío para limitar su transmisión marco cuando se llenen el buffer del enrutador. El marco de fragmentación, si se determina que en un enrutador indirecto del máximo tamaño de transmisión de la unidad es menor que el tamaño del trama. Asignación de dirección física lógica. Traduce direcciones lógicas o nombres, direcciones físicas. Las cuentas de uso de subred tienen funciones de contabilidad para el seguimiento de tramas, reenviadas por sistemas intermediarios de la subred para producir información de facturación. Esta capa se encarga de fragmentar los segmentos que se transmiten entre dos tipos de datos en unidades denominadas paquetes. En el ordenador receptor se efectúa el proceso inverso, los paquetes se ensamblan en segmentos. Realizar el encaminamiento de los paquetes se encargará de realizar algoritmos eficientes para la elección de la ruta más adecuada en cada momento y previene la producción de bloques así como la congestión en los modos de la red de transporte. Hay dos tipos de servicio: los servicios orientados a la conexión, que menciona que solo el primer paquete de cada mensaje tiene que llevar la dirección del destino, y los servicios no orientados a la conexión, que cada paquete debe llevar la dirección destino y con cada uno los nodos de la red deciden el camino que se debe seguir. La capa de enlace de datos es
El vínculo de datos que proporciona sin errores transferencia de tramas de datos de un nodo a otro a través de la capa física, lo que permite que las capas anteriores asuman prácticamente libre de errores su transmisión a través del vínculo. La capa de enlace de datos provee un tránsito confiable de los datos sobre un enlace físico de red. Sus diferentes especificaciones de enlace de datos se definen en diferentes redes y características, incluyendo el direccionamiento físico, la topología de red, notificación de error, secuenciamiento de tramas y control de flujo. La capa física del OSI proporciona los medios de transporte para que los bits conformen el trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completada desde la capa de enlace de datos y lo codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales, un dispositivo final o un dispositivo intermedio. Recibe los bits codificados que componen un trama. El envío de tramas a través de medios de transmisión requiere los siguientes elementos: medios físicos y conectores asociados, una representación de los bits en los medios, codificación de los datos y de la información de control, y el sistema de circuitos del receptor y transmisores en los dispositivos de red. En esta capa se ubican los repetidores, amplificadores, estrellas pasivas, multiplexores, concentradores, módems, códecs, entre otros. También se utilizan los siguientes dispositivos: cables, tarjetas y repetidores, y se utilizan los protocolos RS-232 y X.21.